Seguramente todos y cada uno de nosotros sabemos que estamos generando una serie de vibraciones que crean frecuencias que de una u otra forma llegan a alterar a todos y cada uno de nosotros como seres humanos. Por ejemplo, podríamos mencionar que todos los seres humanos tenemos una frecuencia vibratoria que oscila entre los 62 y 72 MHz. Entonces, ¿qué sucede? Podríamos decir que una persona dentro de esa frecuencia prácticamente tiene una vida normal. Cuando una persona disminuye los 62 MHz, ¿qué ocurre? Se comienza a comprometer su sistema inmune y hay elevadas posibilidades de que la persona pueda enfermar. Ahora, cuando nosotros comenzamos a descubrir, por ejemplo, que si una persona utiliza, por ejemplo, prendas de algodón en su vestimenta, esa frecuencia comienza a elevar un poco, por lo menos al 100, y le mantiene, vamos a llamarle, en un estado un tanto superior al promedio. Una persona que aparentemente puede vivir tranquila, no se queja, lo que hace le va bien. Pero ¿qué sucede cuando nosotros ponemos atención a las instrucciones que encontramos ahí en la Torá y que dice que el sumo sacerdote y el levita deberían de vestirse de lino o de lana? Lo sorprendente es que, por ejemplo, el algodón que tiene una frecuencia de 100 MHz y al cambiarlo hacia la lana o hacia el lino, nos encontramos con unas frecuencias de 5000 MHz. ¿Y qué sucede? Si nosotros hacemos una analogía de por qué razón en tiempos pasados, que la gente era más creyente, aún los estudiosos de la ciencia eran un poco más creyentes de las instrucciones que daba la Torá, utilizaban sábanas de lino para los hospitales. Y algunos hospitales decidieron prescindir de eso hasta que se descubrió que sorprendentemente el uso de sábanas elaboradas con lino ayudaba a mejorar en gran manera el proceso de sanación, de cicatrización, de restauración de las personas. Y estamos hablando de temas que volvemos a mencionar en algún momento. Se utilizaron y después se dejaron de utilizar. Ahora se puede saber por qué razón es que cuando utilizamos un manto de oración, un talit, siempre mencionamos, es importante que sea 100% lana. Hay versiones económicas de acrilán y otras mixturas, pero si nosotros queremos seguir lo que establece la Torá, debería de ser un manto de oración. Inclusive en clases anteriores explicábamos el por qué razón el Talmud describe que cuando nosotros tenemos un manto de oración de lana y consecutivamente hacemos plegarias, meditaciones, tenemos tiempo de estudio con la Torah, toda la lana absorbe esa emanación. Y si nosotros se la compartimos a alguien, a un hijo, a una hija, a una persona que nosotros estimemos o que amemos, esa emanación le va a ayudar a que sane en gran manera. ¿Usted por qué cree que cuando Elías es elevado a los cielos, Eliseo lo que toma es el manto de él, el manto de oración? En otros textos que usted seguramente conocerá, en la historia se cuenta de un rabino que era tocado de los bordes de su manto y la gente sanaba. Pero la gente no sabe qué es un talit, no sabe que en los nudos que se encuentran en el manto de oración se encuentran implícitos los nombres sagrados del Creador. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Bueno, pues porque hay muchísimos secretos que es necesario que la gente conozca y que sepamos que cada emanación o cada frecuencia genera una serie de energía toroidal. Por ejemplo, mencionamos que el lino y la lana, que tienen una emanación de 5000 MHz, se pueden bloquear a sí mismos. Esto es como cuando hay un cambio de nombre. Mencionamos que cuando una persona se coloca un nombre o añade una letra hebrea a su nombre, podría llegar a bloquear lo que ya tenía implícito como parte positiva de su personalidad. ¿Por qué razón el rabí Yosef Karo en el Shulchan Aruch menciona no mezclar lana y lino? La gente que está lejos de las enseñanzas de la Kabbalah o de la Torah, y ya ni siquiera de esto, lejos de los avances de la ciencia o ajenos a los mismos, podrían decir, esto es absurdo. Sin embargo,
Es sorprendente, ¿por qué razón? Porque la emanación toroidal que genera el lino circula de derecha a izquierda y la lana de izquierda a derecha. Por lo tanto, cuando se integra esta mezcla, la frecuencia disminuye a cero. Y entonces, ¿qué sucede? Por eso hay ciertos cortocircuitos que se generan en el mundo espiritual. Por eso cuando alguien pregunta, oiga, ¿qué hay del tema de la mezcla de la carne y la leche? ¿Por qué tantos preceptos aparentemente carentes de sentido? No lo son. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Si nosotros somos conscientes de que, Hazbe Shalom, una persona cuando ha enfermado, tiene una frecuencia que desafortunadamente disminuye hacia los 15 MHz, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Bueno, tendríamos nosotros que ocuparnos de su vestimenta, eso es muy importante. Entonces, además de esto, nosotros podemos encontrar instrucciones sobre también ciertas piedras y metales que van a favorecer a la persona si sabe utilizar estos recursos. Y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Esperamos en Hashem que estos recursos, que no son difíciles de conseguir en absoluto, nos permita a todos preparar nuestra vasija para poder contener la emanación que se va a precipitar en Rosh Hashanah. Mencionamos que estas clases de este mes son preparativas para que todos y cada uno de nosotros no tengamos desconocimiento y que tengamos la posibilidad de precipitar todas estas emanaciones. Porque hemos mencionado, hay una desventaja en nuestra vasija física y los diferentes aspectos de nuestra alma. Esa desventaja es que la luz que contenemos va a ser mantenida dependiendo de las acciones que nosotros continuemos realizando. Pero no sucede así con las vasijas físicas. La emanación que se contiene en la lana, en el lino y en las piedras de las que vamos a hablar el día de hoy permanece. No están sujetas, afortunadamente, a las acciones porque no tienen neshama, no tienen el estado de conciencia que sí tiene el ser humano. Bien, ahora siguiendo el ejemplo de la lana y del lino, se puede mezclar para potencializar la energía y sumarla a 10,000, sí se puede, pero se tendría que colocar en la parte inferior la lana y en la parte superior el lino. Es decir, se tendría, vamos a llamarlo así, una sábana encima y otra sábana encima de la otra. Bien, de esa forma no se bloquearía la emanación y potencializaría el proceso de restauración de la persona. Bien, y bueno, si le parece, vamos a dar inicio a el tema del día de hoy. Bien, que lleva por título el uso de piedras y otros accesorios para atraer la energía que se encuentra revelada en Rosh Hashanah o en la cabeza de año. Bien,